Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de C9N. Puntualmente en la República del Paraguay. Qué gusto volver a tenerlos en nuestra casa, en C9N, en el programa Destacados. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva edición. Y aquí estamos con Iván Leguizamón para compartir con ustedes las noticias más resaltantes de esta semana y la que será noticia de la próxima semana. ¿Qué tal, señora Elizabeth Palma, en este feriado? Este feriado 212 años de independencia nacional. Un día como hoy, pero del año 1811, supuestamente ahora ve. Oñe Penuma la aipogesta que liberaría a nuestro país, que lo convertiría en independiente. Dice que a esta hora Oñe Penuma la preparativa ya ayudamos a Oscar en la mitad. Durante lo que sería esta madrugada se desarrollaron los principales combates que finalmente el 15 de mayo sellaría nuestra independencia. Así mismo, es que se anticipó también, sí, Iván, porque tenían pensado hacerlo un poquito más adelante, pero Yepillatas y Cuay. Entonces tuvieron que adelantar y varios de los próceres que se encontraban en otros lugares del país tuvieron que adelantar esto. Reuniones fueron y vinieron. Juana María de Lara, una mujer madre, como mañana va a ser el Día de la Madre, también tuvo un rol bastante importante también dentro de esta gesta libertadora. Y la Casa de la Independencia, lógicamente, fue un lugar histórico y continúa siendo un museo bastante histórico también que representa mucho dentro de la historia del país. Y 212 años después, ese lugar continúa prácticamente intacto. Claro, con unas restauraciones obvias a raíz del paso del tiempo, pero qué lindo conservar ese espíritu, qué lindo conservar ese lugar prácticamente tal cual como fue aquella noche del 14 y aquella madrugada del 15 de mayo de 1811, 212 años de independencia, en vísperas también del Día de la Madre. Así mismo es, y dar la bienvenida de paso a nuestra nueva compañera en este espacio, por lo menos Fernanda Chamorro. Buenos días, buenas noches, por favor, Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida al espacio de Destacados aquí por C9N, un placer tenerte con nosotras. Igualmente, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo, pero enorme. El placer es mío de trabajar en conjunto con ustedes, profesionales desde el equipo de producción, de la parte técnica y obviamente también ustedes. Nos vamos a un costadito, ¿les parece? Porque aquí en el Museo Casa de la Independencia, en minutitos, les vamos a estar mostrando lo que representa una obra teatral, por lo menos un poquitito, un adelanto de lo que van a vivir tanto aquí el público que está presente en el interior, otra importante cantidad también que está en la parte de afuera del Museo Casa de la Independencia, aguardando el inicio de la obra teatral 1811. Aquí en donde yo estoy parada es en donde en segunditos ya va a iniciar la obra teatral. Se está aguardando y se están ultimando los detalles aquí en la casa de quien perteneció en su momento a los Martínez Sáenz, aquí en donde después terminó gestándose esta independencia o iniciándose todo este acto de independencia días antes ya a lo que tiene que ver con el 14 y 15 de mayo. Acá se va a ubicar en minutitos ya nuestro compañero Derlis para mostrarles, y mientras tanto queremos hablar con el actual director aquí del Museo Casa de la Independencia, el señor José Zamudio. Acá en segunditos empieza 1811. Director. Sí, así mismo. Esta obra que estuvo ya en vigencia desde esta mañana, el año pasado también hicieron, desde las 8 de la mañana tuvieron 5 funciones a cargo de Natalia Sosa Jovellano, que la última función va a ser a las
las 9. Esta es la penúltima. Esta es la penúltima. Natalia Sosa dirige un grupo de teatro que el año pasado hicieron 4 días y este año todo el domingo, ¿verdad? También a las 12 va a estar Mando Ana con una representación de la reunión. No, de la intimación a Velasco. Espectacular. Sí. Eso esta medianoche. Esta medianoche, sí. Hay Así. una agenda cargadísima. Sí, una agenda cargada, hubo teatro, personajes de época, el túnel del tiempo, entregamos libros, muchísimas actividades. Mañana también va a continuar hasta las 10 de la noche. Continúa. Sí, esas mismas actividades. Ahí están aguardando ya. Se abren las puertas principales de la Casa de la Independencia y ahí inicia. Y ahí inicia, sí, exactamente. Y entra la gente que está afuera. Entra el público que está adentro una determinada cantidad, porque como es un museo histórico, entonces preservamos primero nuestro patrimonio bien, mueble, y después entran los otros. Es uno de los pocos lugares de la época colonial que quedó así. Así mismo, 4 casas coloniales que quedan. Ahí es que estamos escuchando. Ahí está empezando, así mismo. ¿Cómo empieza más o menos, si podemos detallar? Y hay sí, empieza con los tambores y están haciendo la entrada triunfal del gobierno, la entrada no triunfal, sino la entrada de despedida, vamos a decir, de Velasco, que más o menos se está despidiendo de sus soldados, ¿verdad? Okay. Bueno, vamos a escuchar. ¿Me puedo acercar? Bueno, vamos a escuchar un poquito. Esto es inédito. Entrega inmediata de todas las armas al gobernador de parte de los provincianos, civiles y militares, a depositarse en el cuartel general, cuyo responsable será el capitán Mauricio José Troche. Solo podrán portar armas aquellos milicianos con estricta autorización del gobernador. Segundo, se declara juramento de obediencia irrestricta al rey Fernando VII por parte de todas las autoridades de esta provincia. Tercero, se ordena realizar actos solemnes en toda la provincia en honor al rey Fernando VII y del gobernador. Firmado, Bernardo de Velasco y Huidobro, gobernador de la provincia del Paraguay. De esta manera inicia la obra y ya van ingresando también el público que está en la parte de afuera. Vamos a seguir escuchando. Mientras tanto, fíjense, acaban ingresando en su gran mayoría familias, niños, niñas, todos ellos muy atentos a lo que va a ser la obra teatral 1811 que estamos viviendo aquí, cómo inicia. Este es apenas el inicio de esta obra teatral que, reiteramos, a las 9 de la noche va a tener una función más aquí en el Museo Casa de la Independencia. Molestar, caray, guaso. ¿De pico anda? Allá, en casa de los Martínez. Ah, que se quita nomás con él. No mata, anda, mira, Jacinta. ¿Escuchaste algo vos? Yo siempre escucho todo. Y ahora, por ejemplo, Cito. Jacinta. No, así no, no van a ver, Nayadita, Jalisco, más. Vos siempre igualito, Pilar. Jacinta, ¿qué sabes? Contame algo. Tengo que llevar noticias, caray, guaso. Jacinta. Ay, bueno, compadre. Parece que el gobernador está muy enojado. Parece que el rey español no nos hemos enojado rey. Ahora un tal Napoleón, no sé qué es el tal. Pero me voy a ir a poner la casa en el campo. Napoleón. Jacinta.
Ya ando su orden. Sí, no, acá está cumpliendo con todo lo que usted le ordenó. ¿Y? Yo le voy a contar algo así. Viste que el ordenador está Aquí no, mujer. Hay oídos espías en toda la provincia. Acompáñeme al despacho. Sígame, por favor. Adelante, por favor. por aquí, por favor. Adelante, vamos. Bueno, hacen el recorrido, les hacen pasar a todo el público del otro lado. Vamos a ver a dónde terminan ingresando a esta hora. De esta manera empieza recién, compañeros. Yo les cuento, a mí, a los niños, a las familias que están entrando, todos estamos muy emocionados de ir siguiendo parte por parte, escena por escena, lo que representa esos momentos previos a la independencia del 14 y 15 de mayo en nuestro país. Fíjense, quiero que se fijen la cantidad de gente. Hola, señorita. Hola, ¿Cómo estás? bien. ¿Cómo te llamas? Roger. Roger, ¿te gusta la historia? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta? No sé, hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Vamos a ver. Sí, ¿Y sí. con quién viniste? Con mi hermana, mi sobrinita, mi sobrinito de mi mamá y mi hermano. Bueno, vamos a apurarnos, ¿sí? Sí. Bueno, acá vamos a entrar con Roger, con su familia, todos ellos que se mueren por ingresar. Yo me voy a poner a un costadito para que ellos puedan agilizar el paso y poder también ingresar y ver, recorrer de paso, dicho sea de paso, el museo también, porque hay una cantidad pero impresionante, Fernanda, de personas aquí. Sí. te invito a que podamos esperar que la gente se movilice todo para la siguiente parte y que podamos tener un nuevo contacto en unos minutitos más después del análisis que hacemos con nuestro invitado aquí en piso. ¿Te parece? Excelente, aguardamos. Genial, Fernanda, mostrándonos parte de la Casa de la Independencia, algo bastante atractivo realmente. Pocas veces tenemos escenas como estas reviviendo la historia realmente del Paraguay, Iván. Sí. Y creo que es para no perderse. Mañana continúan las actividades todavía en el centro de la capital. Tenemos el Te Deum a las 8 de la mañana en la Catedral, tenemos el izamiento de la bandera a las 6:30 de la mañana en Palacio de Gobierno y mucho movimiento cultural y gastronómico en todo el centro de la capital. Pero para la gente que está todavía por el centro o que no se anima aún a venir, al menos a mí particularmente me interesa la actividad que se va a hacer a las 11 de la noche. Una recreación de la gesta libertadora a cargo de la Asociación Cultural Mandu Ana. Van a salir justamente del callejón histórico, cerca de la Casa de la Independencia, y de ahí se van a dirigir a la Plaza de la Democracia, donde se montó un escenario y donde van a recrear la intimación a Velasco, al gobernador. O sea, van a tratar de recrear cómo fue aquella gesta libertadora entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de mayo de 1811. Eso va a ser a las 23 aquí en el centro de Asunción. Están todos invitados entonces a venir hasta la capital del país y ustedes querrán saber quién es el que está sentado ahí en medio de Iván y de Elizabeth. Bueno, es nada más y nada menos que el doctor Carlos Cabello Spalding. ¿Y quién es él? Él es un economista, máster y doctor en economía. Fue miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. Él también fue presidente de la Asociación de Bancos y Financieras. Es un analista económico de mucha valía realmente dentro del medio de nuestro país y a nivel internacional también. ¿Y qué queremos hacer? Así como se recrea lo de la independencia en el centro de la capital, así queremos recrear lo que significa el desafío económico del gobierno de Santiago Peña en nuestro país. Doctor, buenas noches, bienvenido a Destacados, realmente como un destacado de esta noche. Bueno, muchísimas gracias por el recibimiento, Elizabeth. Iván, ¿Qué tal, doctor Carvalho? Un placer para mí estar acá con ustedes y a las órdenes para lo que gusten, digamos, que opine, digamos. Así que estoy a disposición. Muchísimas gracias. Un placer realmente. Y lo que queremos básicamente es saber si pudiera como economista resumir los desafíos del gobierno de Santiago Peña en 2, 3 puntos esenciales que usted puede ver desde afuera, los puntos macro más resaltantes. ¿Cuáles serían, doctor? Bueno, a ver, yo creo que este gobierno que va a asumir ahora el 15 de agosto va a enfrentar realmente desafíos de gran magnitud, o sea, grandes desafíos realmente.
¿Por qué? Porque básicamente los márgenes que tiene para tomar decisiones relevantes de política económica se han estrechado en forma realmente importante en los últimos tiempos. Me atrevería a decir que después de aquel traspaso de mando del gobierno González Macri a Nicanor, probablemente sea uno de los cambios de gobierno en términos económicos más desafiantes, digamos, en toda esta era democrática. ¿Y por qué digo eso, básicamente? Y bueno, porque venimos saliendo de un shock realmente muy profundo, que fue la pandemia, un shock de carácter global, que afectó severamente la economía en todo el mundo, digamos, y nosotros no somos excepción en eso. Y los márgenes macroeconómicos, digamos, para ejecutar políticas económicas que impacten en el bienestar de la gente se han reducido en forma demasiado importante. El gobierno tiene el desafío, digamos, hoy el déficit fiscal continúa estando por fuera de la meta de la ley de responsabilidad fiscal. Está más o menos hoy en día en 2,7%, es probable que cierre el año en 2,3%, pero el desafío de converger a 1,5% de la ley de responsabilidad fiscal sigue siendo una tarea, digamos, que le va a quedar, digamos, a este gobierno que viene. Tenemos poco margen también, digamos, para financiar otro tipo de inversión social, inversión física, digamos, en infraestructura, etcétera, porque también el margen que tenemos para seguir endeudándonos ya no existe más, o sea, ahí ya no hay mucho margen tampoco, nuestra deuda está cerca del 40%, pero si nosotros nos fijamos en otros indicadores, digamos, que tienen que ver mucho más con la capacidad de pago, o sea, ese 40% es la deuda sobre el producto de la economía, sí. Pero si miramos otros indicadores que básicamente miden la capacidad de pago, más en el corto plazo, digamos, esos también están por fuera del umbral que está considerado como máximo, digamos, para el manejo de este tipo de instrumentos. Por lo tanto, yo creo que también la gestión de la deuda en el corto plazo es un desafío que va a enfrentar este gobierno. No tenemos muchos instrumentos, digamos, o el gobierno no va a tener muchos instrumentos. Por el lado de los ingresos, no existe, el presidente electo ya anunció que no iba a hacer modificaciones, digamos, desde el punto de vista de la estructura tributaria. No iba a alzar impuestos. No iba a crear nuevos impuestos. Y tampoco hay mucho margen para eso, porque yo creo que las unidades productivas, digamos, en el país y las familias hoy en día todavía están recuperándose, digamos, el impacto de la pandemia. Por lo tanto, por ese lado, yo creo que no hay mucho margen para hacer este tipo de reformas sin impactar, digamos, fuertemente en la sostenibilidad de las empresas, sobre todo de las pequeñas empresas, son básicamente las que sostienen el tejido empresarial del país. Por el lado de la deuda, como vimos, tampoco hay mucho que hacer. Y por el lado del gasto tenemos, digamos, una rigidez en el gasto del sector público que también limita mucho el margen de maniobra. Por lo tanto, yo creo que el gobierno va a enfrentar, digamos, una coyuntura fiscal muy desafiante desde el punto de vista macro y que va a tener básicamente que recurrir a mucha voluntad política y muchos acuerdos, digamos, con diferentes sectores, porque creo que las reformas que probablemente sean necesarias hacer ahí, sobre todo por el lado del gasto, van a requerir responsabilidad por parte de los actores políticos en el país. Y ahí, a propósito, el presidente electo, ahora electo Santiago Peña, nos había dicho en este programa, doctor, hace 2 meses, cuando era un candidato, y lo ratificó la semana pasada, hace una semana, ya cuando fue electo presidente, nos había dicho que él sí tenía las herramientas necesarias y las maneras de articular para que nuestra economía vaya para arriba exponencialmente en estos siguientes 5 años. Pero el augurio que usted está haciendo no es muy alentador, al menos yo estoy interpretando así. Una medida, sí. Ustedes del sector privado, por ejemplo, que le pudieran sugerir entonces al presidente en este nuevo escenario económico.
Mire, yo le cambiaría un poquito la aseveración y le diría que no es que no sea alentador. Yo creo que el panorama sí puede ser alentador, pero es desafiante. Entonces más que al gobierno, lo que básicamente hago un llamado, hoy en día tenemos un presidente electo con amplia mayoría, con mucha legitimidad, que es una persona, yo particularmente lo conozco desde hace tiempo al presidente Peña, y sé que es una persona, digamos, de diálogo, sé que es una persona componedora, sé que es una persona de consenso, y sé que es una persona capaz de llevar, digamos, el debate a un plano conceptual, que es lo que necesitamos ahora. Hoy en día, básicamente, yo creo que hay que, y eso creo que es una responsabilidad de todos nosotros, pero de la clase política también, yo creo que hay que deponer de alguna forma intereses partidarios, intereses personales, todos muy legítimos, pero hay que hacer acuerdos, digamos, sobre reformas básicas que el país necesita hoy, que son impostergables. Bueno, por ejemplo, si usted fuera ministro de Hacienda desde mañana. Sería muy responsable en ponerme en ese lugar, digamos. Y pero mucho, como analista económico. Claro, y mucho más recomendable, digamos, al gobierno, casi soberbio, digamos, sería. Pero yo creo que hay cuestiones que son de común consenso a nivel de la profesión, por lo menos y de los colegas. Y que no admiten dilación. Uno es básicamente hincarle fuerte el diente al gasto público. Yo creo que tenemos que dejar de hablar ya de gasto rígido y gasto no rígido, etcétera, porque eso confunde un poco. Yo creo que es importante empezar a hablar de gasto público esencial y gasto público no esencial, porque por ahí hay que comenzar la reforma, digamos, del gasto público. Hay que reconocer cuáles son los gastos del gobierno que son esenciales para impactar en el bienestar de la población, porque ese es el objetivo, digamos, del presupuesto público, sobre todo de los menos favorecidos, y empezar, digamos, a hacer ciertos acuerdos a nivel de la sociedad en cómo podemos de alguna forma canalizar recursos desde aquellos gastos, digamos, que no son relevantes o necesarios, digamos, en este momento. Entonces la calidad del gasto creo que tiene que estar en primer lugar. Yo creo que otra oportunidad que no puede ser desperdiciada acá es todo lo que tiene que ver básicamente con la negociación sobre los recursos de Itaipú. Yo creo que tenemos que ser muy serios ahí. Y yo escucho, no me atrevo a meterme ahí porque no soy especialista en ese tema, pero creo que nosotros deberíamos apuntar, digamos, a que en esa negociación cierto margen de la negociación nos permita acceder a recursos que deberían estar blindados desde un punto de vista, digamos, institucional. O sea, por ejemplo, un fondo específico que administre esos recursos, que esté compuesto por un consejo de personas notables, digamos, de diferentes profesiones, y que asigne eficientemente esos recursos a reformas de salud, a reformas de educación, etc. Nosotros perdimos muchísimo con la pandemia, más allá, digamos, de lo que sufrió la gente, digamos, en particular, desde el punto de vista del análisis económico, el análisis macro. El impacto sobre la productividad de la economía fue fuerte, el impacto sobre nuestra capacidad de crecimiento futuro fue importante, o sea, eso afectó lo que los economistas llamamos el producto potencial, y por lo tanto la inversión, digamos, en la productividad de nuestra gente, en su capital humano, es algo extremadamente importante, y una buena parte de los recursos, digamos, que nosotros tenemos disponibles deberían ser asignados hacia ahí. Esa yo creo que es una reforma muy, muy importante. Otra reforma que yo creo que es impostergable, más que importante, es el tema de la reforma de pensiones. Nosotros tenemos un sistema de pensiones extremadamente injusto, donde tenemos una tasa de cobertura, digamos, de las más bajas de la región, si no es la más baja, digamos, aproximadamente 20 y poco % de nuestra población están cubiertos, digamos, por los fondos previsionales. Y tiene una de las tasas de reemplazo y la tasa de beneficios más altas de la región. Es decir, la gente se jubila con beneficios que están por encima de aquellos que son recomendables para una economía con el nivel de desarrollo como nuestro. Entonces ahí esa es una reforma importante, pues si no vamos a tener al 80% de la población trabajando, digamos, y pagando la deuda que vamos a tener que tomar
de aquí a pocos años para pagar, digamos, los beneficios de las pensiones que hoy en día tenemos en la economía. Entonces, sí, entiendo bien. Ganan muy bien los jubilados. Yo no digo que ganan muy bien los jubilados, porque hay unos jubilados probablemente que ganen muy poco. Lo que yo digo es que la reforma que hay que hacer en el sistema previsional tiene que atacar fuertemente la sostenibilidad del sistema. Hoy en día los cálculos actuariales que existen, sobre todo el sistema previsional, digamos, nos arrojan números absolutamente negativos. La caja fiscal, por ejemplo, en pocos años va a estar totalmente desfinanciada y eso significa que o vamos a tener que cobrar más impuestos o vamos a tener que sacar plata de otros gastos que son esenciales o vamos a tener que endeudarnos para cubrir el déficit solamente de esa caja, digamos, ¿verdad? En el caso de los otros fondos previsionales también, hoy tenemos nosotros una estructura totalmente fragmentada, muchos fondos funcionando con diferentes reglas y eso hace, digamos, que en una economía tan pequeña como la nuestra, con los niveles de desarrollo todavía bajos como los que tenemos nosotros, sea básicamente absolutamente insostenible, digamos. Entonces hay que hacer un gran pacto a nivel de la sociedad y hay que básicamente empezar a discutir este tema. Yo no digo que eso sea posible hacerlo en el corto plazo, ni mucho menos. Hay beneficios que ya son derechos adquiridos, eso no hay que tocarlos porque sería básicamente contra el Estado de Derecho, pero hay que empezar a discutir, digamos, el futuro de esto. Y por de pronto la ley, digamos, de supervisión de fondos previsionales es una ley también que hay que empezar a discutir con fuerza, porque mientras se hacen las reformas estructurales, que va a llevar tiempo, va a llegar discusión, etcétera, hay que darle cierta entidad y cierta claridad, digamos, cómo se invierten los recursos que hoy en día son propiedad de estos fondos previsionales. O sea, alguien tiene que regular esa cuestión que hoy en día no hay ninguna entidad que regule esos fondos, ¿verdad? Y bueno, hay muchísimos otros desafíos, podemos tener varios programas. Yo creo que podemos hablar muchísimo más, pero ¿sabes qué me estimula, doctor Carvalho? Que escuchar la consonancia de ideas entre lo que presenta el presidente electo y lo que habla un analista económico de su categoría. Sinceramente, estamos hablando de la reforma de la caja fiscal, estamos hablando de la necesidad de una superintendencia de fondos jubilatorios. Correcto. Estamos hablando de la necesidad de un fondo de inversiones. Estamos hablando de la necesidad de incorporar un fondo blindado como para reforzar la calidad humana, o sea, la educación y salud, por ejemplo. Y quizás estaríamos de acuerdo también en la negociación de Itaipú, que hablaba el presidente electo de la necesidad de generar mayores recursos en esa negociación, y él hablaba incluso con números de 90.000 millones de dólares para un fondo de inversiones binacionales donde se pueda invertir en salud, educación e infraestructura y que pueda generar toda una revolución en esas áreas dentro de nuestro país. ¿Estamos por el camino correcto con la idea, por lo menos económica, y que eso se pueda acompañar en un gran pacto político? Comparto plenamente. Comparto plenamente que esas son reformas necesarias, que hay que poner sobre la mesa, que hay que discutir con mucha madurez. Y que hay que discutir más que en el plano de los intereses, en el plano, digamos, conceptual de lo que hay que hacer, digamos, ¿verdad? Esto no es un invento, acá nosotros no somos gente que se iluminó de repente y pensó, sino que esto es básicamente lo que funciona y lo que no funciona. Entonces hay países que siguieron, digamos, el camino de este tipo de reformas y eso funcionó. Países como acá cerca nuestro, no hace falta ir tampoco a otros lados donde la realidad económica, política, social es muy diferente a la nuestra, pero Uruguay de alguna manera hizo reformas en todas estas áreas en el pasado, con sus particularidades. Nosotros tenemos que seguir nuestro camino, etcétera. Pero yo creo que es hora de empezar a pelearnos por otras cosas que no este tipo de cuestiones, digamos, que son reformas estructurales absolutamente necesarias, que se han postergado ya demasiado en el tiempo y que terminan por afectar de manera desproporcionada
a la población más vulnerable de nuestro país, ¿verdad? Entonces, sin duda, esas reformas son absolutamente necesarias, otras más también, pero esas sí comparto, digamos, con la visión del presidente de la República. Y además creo que es un hombre que tiene capacidad, digamos, de conducir, digamos, esta reforma por el camino a la negociación y los consensos, que creo que ese es el camino más importante, digamos, y sostenible para este tipo de reformas, ¿verdad? Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo, su análisis, es muy valorado realmente y esperemos que a esa fórmula técnica, económica, se pueda sumar la cintura política que tenga que tener el presidente de la República a la hora de negociar. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor Carlos Carvalho. Muchísimas gracias, Elizabeth, muchas gracias, Iván. Gracias, doctor. Un placer estar acá a las órdenes cuando guste. Muchísimas gracias. Vamos seguro que estar convocándole de nuevo al doctor para analizar una vez que se vayan tomando más decisiones también en el campo económico y que vamos a estar contando también con gente del equipo económico, quizá con la doctora Lea Jiménez misma también, ¿verdad? Pero de momento vamos a regresar hasta el casco histórico de nuestra ciudad. Fernanda está en otro punto ya de la ciudad de Asunción con más novedades en cuanto a estas fiestas patrias. Fernanda, contigo. Es así, Eli, ¿qué tal? Nuevamente el saludo para ustedes. Les comento, es tan lindo ver el centro así encendido. Niños, chicos, grandes, de todo un poco. Y nos cuesta, vinimos, pero... punto, pero cuesta porque hay mucha gente. El centro está, por lo menos en estos días de festejos patrios, reviviendo en cuanto a movimiento de personas, muchos extranjeros también, gente que viene de otros puntos, que viene a aprovechar estos días feriados. Así está la calle Palma y Chile específicamente, en donde vamos recorriendo, mostrando. Hay feria de emprendedores, de artesanos, hay que decir aquí también, en la parte de enfrente al Panteón de los Héroes. Fíjense, artículos y joyas de filigrana, los famosos sombreros pirí, los artículos también bien tradicionales nuestros, fíjense. De todo, y qué lindo también ver a los niños, por ejemplo, ya les vi a unos cuantos paseando con el sombrero pirí puesto. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Buenas noches. Estamos en vivo para C9N. ¿Usted qué tal la venta? Está muy bien, no hay que quejarse, estamos muy bien. ¿De dónde está viniendo? De la ciudad de Limpio. De Limpio, sí. ¿Dónde fabrican estas cosas tan hermosas? Es lo que representamos la ciudad de Limpio, el Carandal. Y estamos muy agradecidas. Estamos muy agradecidas y le esperamos que vengan todavía. ¿Y yo guapi con la sombra? Sí, peando para con la yaja y coca-cola. ¿Qué prueba? Mira, pues. Sí. Mostranos, vos vas a hacer nuestra modelo. ¿Te parece? ¿Alguna así, tu obra de arte? Ahí está. Ahí está. Fíjense, esta hermosura. ¿Cuánto está ese, por ejemplo, doña? Ese está 50.000. 50.000. Sí. Así bien. Sí, todo bien tradicional. Qué bueno. ¿Y vos fabricás todo? Sí, estamos unas cuantas mujeres que fabricamos en la ciudad de Limpio. ¿Vos viniste a representar? Sí, y estaban todas casi, pero se fueron todas ya. ¿Te quedaste vos de guardia? Sí. ¿De casera? Sí, me quedé casera. Gracias. A usted, gracias. Acá también puede salir un lindo regalo para mamá. Bien, sí, tenemos bastante para regalo. El Día de la Madre, tenemos abanicos, tenemos... Tenemos abanicos, tenemos... Sí. Espectacular para la mamá. Sí, espectacular. Y tenemos, ¿cómo te decía? Palmeras. Que son tradicionales para el regalo. Y se lleva bastante. Así la panera, por ejemplo, sí. ¿Cuánto está? La panera está 30, 40, 50, distintos precios. ¿Y usted, en tu caso, vas a estar solo hoy, mañana también? En casa voy a estar mañana. Este es hasta hoy nomás. Bueno, mañana a disfrutar, me imagino, ya el día. Sí, sí, soy mamá. Así que felicidades, doña. Gracias a usted. Gracias. Bueno, acá está la vendedora limpeña, ella viniendo con otras de sus compañeras. ¿Hasta qué hora la feria, Fernanda? ¿Seguimos? A ver, ¿hasta qué hora se quedan, doña? ¿La feria sigue oficial? La feria sigue hasta las 12, creo. Hasta las 12 de la noche, sí. Hasta las 12 de la noche, acá la feria sobre Palma. Sí. Yo, Fernanda, estábamos comentando con algo de ahí, Fernanda. Sí, ahora indígena. Hola, doña.
Va épico, doña, ¿qué tal? Bien. ¿Ella pasea épico en la cara? Estoy relajando. Estoy relajando. ¿Vos sos mamá? Sí, mamá, con mis nietos, mi hijo, mi nuera. Tienen que mimar, ¿verdad? Claro, me tiene que mimar. Estoy buscando mi regalo. Buena idea, se debe venir directo y vos elegís tu regalo. Claro, lo mejor es, o si no me van a llevar cualquier cosa. Épico, y mira, ya estoy llevando bombilla y ese, el cactus. ¿Para tu mate? Para mi mate, sí, mi tereré, todo, heredia. ¿Qué es lo mejor de ser mamá? Trabajar. Sí. E ir a ayudarle a los hijos, estar con ellos, aconsejarles por el buen camino, como me salió mi hijo y mi hija que no vinieron. Ah, espectacular. Mándale entonces un saludito porque estamos en vivo. Y saluda a Pamela, les saluda a Paola, que Pablo está conmigo, mis nietas, mi nuera, sí, todo. Y a mi marido que se quedó de casero. Muy bien. Ya se quedó a preparar para mañana. Espectacular, me encanta tu actitud. Feliz día de la madre. Gracias. Gracias ahí a los hijos, nietos, están todos. Esto es lo lindo de venir al centro y de que nuevamente así se vea la capital de nuestro país. Peatonalizada, la gente se adueña nuevamente de estos espacios que hacen tan bien y también no olvidan la parte histórica, aparte de que vienen así en familia, ya como adelanto del Día de la Madre, del otro lado está el Panteón Nacional de los Héroes. Vamos a ingresar un poquito. Qué lindo ver de nuevo todo lleno, Fernanda. Perdón que acote de vuelta eso, pero qué lindo, ¿verdad? Sí. Pero realmente vale la pena acotar una y otra vez. Y qué importante que este tipo de cuestiones no solamente se den en estos días patrios, que podamos tener algunos días más también así, de esta manera, con calles peatonales, con gente reviviendo nuevamente el centro de Asunción. Fíjense la cantidad de personas que hay, por ejemplo, aquí en el Panteón de los Héroes. Qué gusto, qué lindo ver la imagen del centro histórico, el casco histórico de Asunción. Fernanda, queremos volver contigo de vuelta enseguida para más perspectivas de este festejo por los 212 años de independencia. Estamos de vuelta contigo enseguida, Fernanda. Excelente, hasta luego. De momento nosotros ya regresamos aquí hasta nuestra casa en C9N para recibir a personajes realmente interesantísimos y destacados de esta semana y que van a ser destacados durante los próximos 5 años porque nada más y nada menos fueron electos, algunos reelectos. Sí, algunos reelectos y otros electos, así mismo. Estamos nada más y nada menos que con Eduardo Nakayama, que ya nos acompañó en días pasados antes de las elecciones, ahora electo senador de la República por el PLRA. Eduardo Nakayama, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Elizabeth, Iván, y aquí a los colegas también, a Silvio y a mi querido amigo Dani. Muy buenas noches a la teleaudiencia. Daniel Centurión, electo diputado nacional por el Partido Colorado. Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación, Elizabeth, a Iván, al senador Beto Velar, a Edu Nakayama, electos senadores, y un saludo muy especial a la nación paraguaya por las fechas festivas de hoy y mañana, 14 y 15 de mayo, Independencia Nacional. Y es el gran momento en el que nos convoca a todos a revalorizar el patriotismo, ese nacionalismo que no es otra cosa que los valores históricos de nuestra patria y recuperar ese patriotismo que es fundamental. Electo diputado por Capital y ojalá que esta capital se reviva así también como la vemos esta noche, diputado. Una gran campaña que hay que hacer también por Asunción. Vamos a hacer todo el esfuerzo acá. Edu también es de Asunción. También por Capital, así es que compartido, bipartidario va a ser. Y multipartidario va a ser el siguiente invitado, porque él quiere representar a todos los parlamentarios, posiblemente, no solamente reelecto senador, ya es reelecto senador, pero posiblemente quiere ser presidente del Congreso de la Nación. Silvio Beto Velar, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Elizabeth, un gusto poder estar con ustedes, con Iván, con mi amigo Dani, diputado nacional, con Eduardo, colega senador de la Nación. Y bueno, un gusto poder estar esta noche con ustedes. Un placer realmente. Iván, y muchos dirán, ¿por qué la silla vacía ahí a tu lado? Sí, porque está llegando, también se va a incorporar a este grupo enseguida el vicepresidente del Partido Liberal Radical Auténtico, el exgobernador de Cordillera, Hugo Fleitas, quien ya también se incorpora con nosotros en instantes, porque el tema de la semana también, uno de los temas políticos de la semana, ¿qué va a pasar en el principal partido de oposición, en el PLRA?
se anunció la renuncia de su presidente, Efraín Alegre, quien nos acompañó en este programa. Finalmente, él mismo lo desmintió. Vamos a hablar también de eso esta noche. El primer tema que yo quiero tocar un poquito es el tema que acabamos de abordar con un analista económico muy importante, como lo fue sin duda alguna el doctor Carlos Carvalho, la necesidad de pactos políticos dentro del Congreso de la Nación y acompañar las medidas económicas que vaya a tomar el presidente electo. Y ahí empezamos con los dramas ya dentro del propio Partido Colorado, que se iba a presentar como una sola bancada después de 25 años consiguiendo mayoría propia dentro del Congreso, pero esto no se pudo dar, Dani Centurión. ¿Por qué? No, realmente siguen las conversaciones, pero el hecho de que existan 2 o 3 bancadas dentro del Partido Colorado en el Parlamento Nacional, eso no quiere decir división del partido, es mantener la identidad que uno tiene. Y voy a referirme en particular en lo que a mí me ocupa. Yo fui electo por Fuerza Republicana, tengo muchísimos amigos, compañeros dentro del movimiento que militaron a nivel nacional y el análisis, la reflexión que tenemos es justamente ser cooperantes con el presidente de la República, una bancada disciplinada, seria, que realmente se dedique a trabajar por la nación paraguaya, apoyando al presidente electo. Hoy más que nunca el presidente, y ahí tenemos que Elizabeth y Iván desarroparnos de los colores, hoy más que nunca el presidente de la República tiene que tener el apoyo del Parlamento Nacional y de la ciudadanía en general. El 15 de agosto se inaugura un nuevo gobierno. Nosotros estamos saliendo de un golpe mundial, no solamente a nivel sanitario, sino social y económicamente, como lo fue la pandemia. Y tenemos al presidente ideal, porque él es economista, fue ministro de Hacienda, estuvo al frente de una de las carteras más importantes del gabinete del Poder Ejecutivo y hoy necesita el apoyo del Parlamento Nacional justamente para que podamos recuperarnos económicamente. Ese es el gran desafío y la expectativa que tiene nuestro país en cuanto a crecimiento, no lo digo yo, lo dicen los organismos multilaterales, son con bastantes expectativas de crecimiento. Así que yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender esa coyuntura histórica que tenemos dentro de la nación paraguaya y no pensar ya otra vez en grupismo, en beneficiar a nuestro grupo o en apetencias individuales, sino la lógica tiene que ser el apoyo al presidente de la República para desarrollar todos los programas y las promesas electorales. Pero con esa idea, ¿no son ustedes los que generaron el grupismo al mantener la identidad? No, en absoluto, Elizabeth. Reitero, el hecho de que yo me sienta cómodo trabajando con un compañero con quien estuvo dentro del gabinete durante 5 años, donde conozco a gestores políticos que también se candidataron dentro del movimiento, que son amigos míos y con los que yo voy a sentirme cómodo desarrollando los proyectos y las propuestas que van a beneficiar a la nación paraguaya, donde yo voy a acompañar las iniciativas del Poder Ejecutivo. De ninguna manera puede lesionar la posibilidad de pensar en un Partido Colorado unido en el Parlamento Nacional. Yo creo que al contrario, eso le va a hacer bien, va a ser un Parlamento bastante dinámico y espero que la competencia se dé finalmente en quien desarrolla más proyectos y trabaja más por el Parlamento Nacional. Yo estoy ingresando en una institución absolutamente desacreditada, la Cámara de la Vergüenza, donde vimos más show que otra cosa, y esa imagen tenemos que cambiar y solamente vamos a cambiar trabajando y trabajando, y nuestro compromiso, reitero, eso para disipar cualquier duda y de los compañeros de mi bancada, es trabajar cooperando de manera decidida con el presidente de la República. Damos la bienvenida a Hugo Fleitas, es gobernador del departamento de Cordillera, vicepresidente primero del PLRA. Se podría decir que puede ser en cualquier momento presidente del PLRA también, en caso de que se dé una renuncia. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, Elizabeth. Muy buenas noches a todos, Iván, a los invitados parlamentarios electos. Felicitarles también por el resultado y estamos
en un momento importante también, hablando en cuanto a tu consulta, Elizabeth, en el aspecto partidario, porque ante un fracaso electoral necesitamos establecer un profundo debate e ir tomando decisiones también en este nuevo escenario político que se presenta, bastante adverso para nosotros como oposición, preocupante inclusive por cómo va a quedar conformado el nuevo Parlamento Nacional en ambas cámaras, porque sabemos que en una democracia el gobierno electo gobierna y la oposición tiene que controlar. En ese aspecto estamos ya en contacto, fluido, conversaciones, especialmente con los miembros del directorio. Hoy el órgano partidario en funciones, en ausencia de la convención, es el directorio del partido, del cual somos parte, lo mencionaste, yo estoy como vicepresidente primero y bueno, estamos también en conversaciones con el presidente del partido, una persona que creemos ha dado muchísimo a la oposición en su conjunto, no solamente al partido, por lo tanto merece todo el respeto de parte nuestra para, ¿por qué no pensar también en un paso que él está evaluando dar? Quizás pedir permiso a su cargo de presidente del partido y bueno, se cumplirá lo que el estatuto reza en este caso, de que la línea de sucesión sea respetada y bueno, avanzar hacia adelante. Yo tengo en realidad dos consultas para el senador reelecto Beto Velar. Arquerazo, Eli, ¿sabía eso? Arquero de fútbol. Nivel cuasi profesional todavía mantiene. Sí. ¿Será? Tanto así no, pero... En redes sociales, sí. Vi unos cuantos goles que le entraron. No, pues yo vi que algunos cuantos entraron. Y claro, los años no pasan... Pero te mantenés activo, senador. Siempre. Muy importante. Pregunta 1. Ese era Yapó, senador. 281.752 votos, de acuerdo con el recuento del TREP, recuento inicial. Incluso no han tenido la diferencia, es mayor de las internas. ¿Cómo se trabaja eso? ¿A qué obedece ese? José Alberto Alderete nos había dicho acá, en el primer programa, que iban a ser las elecciones más fáciles para el Partido Colorado. ¿Te acuerdas, Eli? Así mismo. Nos dijo. Así y eso mismo. quedó reflejado y ahora el vicepresidente del Partido Liberal lo está reconociendo. ¿A qué obedece, por ejemplo, en el caso de usted, senador, tanta amplitud en la cantidad de votos? Y por sobre todo, ¿fueron unas campañas electorales fáciles para ustedes? Bueno, parto de lo primero. Nosotros vaticinábamos que el partido iba a tener mayoría en senadores y diputados con el nuevo sistema electoral. Ocurre que se nos vendió la panacea de que el sistema de listas desbloqueadas iban a hacer que en el Congreso de la Nación ya nos convirtamos en una cámara químicamente pura, en donde los actores tradicionales no tendrían mucha fuerza. Por el contrario, se demostró que los actores con mucha visibilidad... O sea, PM, entonces, orecuera, macateros está, lo guatama, baicuero, ye, guacalo, mitame. Lo orecuera tiene que tu ya. Pero siendo a ley, yo venía en voto ya, veme a ese, semba epaco mi voto, nani. Pero ya de, iba tei o use la voto, ni en votado. Ser trabajador del partido, va a poder, y siempre anda y la cuangañonte. Arecote prestigio, mira ese departamento de la muñeco, ore burrero, y me da carrera jareo, ore la muñeco lo estudiado inte, ore utaja ahora, dore pitu aite y rupía lleva. Entonces la coyuntura, las circunstancias nos ayudaron enormemente y se da la paradoja que el Partido Colorado hizo una muy buena elección, teniendo mayoría propia en senadores y en diputados, lo que no significa tener vía libre para cometer tropelías. Y coincido con el primer análisis hecho por Elizabeth en el sentido de que van a venir temas fundamentales como reformas que son ya ineludibles, como la reforma de la caja fiscal, tener esa superintendencia de fondos jubilatorios que es una necesidad, que va a meritar acuerdos no solamente dentro del partido. A mí me alegra muchísimo que tengamos coincidencia en el partido, que haya bancada A, bancada B, no es determinante. Igual nosotros podemos
compartir proyectos comunes superiores, pero también tenemos que hablar con los otros representantes de los otros partidos para llevar adelante una reforma de la caja fiscal. Amerita hablar con todos los sectores, porque ahí vos le vas a pisar el callo a muchos gremios, a muchas organizaciones, y necesitamos de un diálogo abierto. Y en ese sentido yo soy más optimista que cualquier otro porque lo conozco al presidente electo. Santi Peña se ha caracterizado de ser un gran articulador, un componedor que ya mostró sus características de componedor siendo ministro de Hacienda. Y tengo entendido que los candidatos que no fueron originariamente de Honor Colorado pueden certificar esto, que ya en la campaña general tuvo una conversación fluida con referentes con quienes él compitió en las internas. Y no me cabe la menor duda de que va a seguir con la misma lógica, conversando con los legisladores de los otros partidos y teniendo a otro muy buen articulador, que es Pedro Aliana, su vicepresidente, y el nexo directo con el Congreso Nacional. Me parece que la fórmula allí se está presentando como para acentuar a Pedro Aliana como nexo, como corresponde por Constitución Nacional a Pedro Aliana, nexo entre el Ejecutivo y el Congreso de la Nación. Lo dijo el domingo pasado Santiago Peña, que le gustaría tener a Silvio Beto Velar como presidente del Congreso. No dejaba de ver a Derlis Maidana y a Cachito Salomón también en ese cargo. Pero tenemos una oposición también, y ahí quiero hablar un poquito, Eduardo Nakayama, perdón que cambie drásticamente del tema, pero estamos justamente mezclando aquí un poco de PLRA y ANR. Eduardo, el rol de la oposición, ¿qué tanto ustedes pueden sentarse a negociar? Yo sé que los cargos de repente fueron más bien uninominales y son individuales y de postura, vamos a decir, particulares en este caso, pero tienen que seguir una conducta partidaria. Y me preocupa un poco la posición del PLRA, escuchando posturas tan divergentes en cuanto a la situación actual. Qué furgón de cola de la tercera fuerza partidaria, que siguiendo algunos el discurso de Payo Cubas, que Efraín Alegre renuncia, que no renuncia. ¿Cuál es la situación del PLRA, Eduardo? ¿Te preocupa? No, claro, yo creo que a todos nos debe preocupar, no solamente a los liberales, porque... A todos los que queremos la democracia realmente. Claro, porque para la democracia es importante que el Partido Liberal esté bien, ¿verdad? El Partido Liberal tiene que ejercer un rol de contralor natural, en este caso en la oposición, donde nos toca en este periodo trabajar, ¿verdad? Espero que en el 2028 seamos oficialistas. Pero ahora nos toca trabajar desde la oposición y eso implica una oposición responsable, como lo he manifestado en más de una oportunidad. Pienso que tenemos que empezar a recomponernos de las elecciones, porque no podemos tampoco vivir llorando una derrota, ¿verdad? Que no fue. Hay que dar vuelta a la página. Primero hay que tratar de reconstruir el partido, pero mientras tanto ya empezamos nosotros a tener algunas conversaciones en la bancada que queremos unificar, primeramente, hacer un bloque bastante sólido dentro del Partido Liberal y a partir de allí ir creciendo hacia las otras fuerzas que puedan incluir a los demás partidos, a los 22 si es posible, a los efectos de tener un bloque más sólido y poder conversar sobre los temas que son importantes para el país, ¿verdad? Nosotros no estamos acá para poner palos en la rueda ni para oponernos a todo. Sí hay cuestiones que nos preocupan, a mí particularmente, y mucho el gasto público, ¿verdad? Sobre todo el mal gasto, ¿verdad? Los gastos corrientes que tenemos. Yo creo que haciendo gala justamente de su condición de economista, el presidente de la República debe empezar por una política de austeridad dentro del gobierno, debe rever la gran cantidad de cargos públicos que se tienen de personas sin funciones. Tenemos un sobreendeudamiento preocupante que ya ha superado el 30% del PIB. Entonces el paquete de soluciones no puede venir simplemente por un paquete de regalo que te entregan acá. ¿Sabes qué? Tenés que aprobar todas estas leyes, incluyendo esta cantidad de emisión de bonos, porque supongo que esa va a ser una de las primeras cosas que nos van a traer, ¿verdad? Y no arreglar lo que se tiene que arreglar primero y que tiene la lapicera para hacerlo, ¿verdad?
Y pienso que si nosotros no arreglamos primero el tema de la austeridad que necesita nuestro gobierno, difícilmente vamos a poder seguir endeudándonos. De hecho, va a ser como agarrar y calibrar una rueda pinchada. Vamos a ir de tanto en tanto necesitando parar en la próxima gomería o en la próxima estación de servicio para calibrar a 30, ¿verdad? Y seguir hasta la próxima, mientras que lo que acá necesitamos es parar el vehículo, sacar la rueda, parchar el clavo, sacar el clavo que tiene, ¿verdad? Parchar eso y a partir de allí volver a inflar la rueda y continuar el camino, ¿verdad? Así yo veo la situación de nuestro gobierno, así veo la situación del gasto público y creo que muchos de nosotros estamos en esa misma tesitura. Yo quiero insistir, además del vicepresidente senador Nakayama, están en crisis los liberales, además de la dura derrota electoral que sufrieron, como reconocieron, la crisis interna. ¿Qué tanto puede repercutir en este proceso de transición si no resuelven la situación partidaria? Bueno, yo pienso que no tenemos que apurarnos demasiado. Hay tiempo. Hay tiempo, o sea que más abajo de lo que pisamos ahora yo creo que no nos vamos a ir, ¿verdad? Y tomar decisiones apresuradas me parece que no es lo que corresponde. Cuando uno a veces toma decisiones en caliente, como se dice, tiende a equivocarse. Entonces, cualquiera fuese la salida, coincido con el doctor Hugo Fleitas, debe ser una salida institucionalista, debe ser una salida que respete a los distintos actores que tenemos. Yo sé que mucha gente lo quiere llevar de Judascaya a Efraín Alegre, pero pienso que hay mucha gente que tiene responsabilidades en la derrota. Quizá él sea la figura visible, pero creo que todos tenemos que agarrar y asumir nuestra cuota de responsabilidad en esto. Y entonces, a partir de allí, tratar de buscar una neutralidad que nos aleje de los ismos que hemos tenido en los últimos años del efrainismo y el llanismo y tratar de reconstruir el partido, primero reconciliándose con su historia, con sus bases, con los principios fundamentales que defendemos, la vida, la propiedad y la libertad, ¿verdad? Y a partir de allí construir o reconstruir el partido liberal que queremos. Yo quiero hacer una pregunta, ¿puedo hacer un jueguito? Les pido permiso. Dale, adelante. Un juego, nada que ver con el arco, senador Ovelar. Pero quiero hacer una pregunta que conlleve a una respuesta breve y la misma pregunta a los cuatro. ¿Puede ser? Sí. Quiero saber sobre el discurso de Efraín Alegre que salió por las redes sociales ayer. Sí. Dice que no lo van a sacar de la presidencia del Partido Liberal Radical Auténtico por la ventana como quiere el cartismo. O sea, Cartes está metido dentro de las decisiones de la presidencia del Partido Liberal Radical Auténtico. Empezamos por Hugo Fleitas. Sin ninguna duda, y creo que la opinión pública en general, la que se informa y sigue en general las informaciones y los procesos políticos, hay que hacer un reconocimiento que siempre existieron sectores de nuestro partido ligados a ese sector del partido de gobierno. Eso creo que hay que reconocerlo y es una realidad, hasta penosa muchas veces, porque bueno, uno pertenece a una institución partidaria teniendo esos compromisos también que como partido de oposición tendría que estar uno anteponiendo en sus decisiones como tal, como partido de oposición. Sin embargo, estos sectores estuvieron de forma gravitante y decidida en ciertos momentos del periodo 2013, 2018 y el anterior también ligados a ese sector. Entonces, ¿a qué sector se refiere Hugo Fleitas? Parlamentarios y movimientos muy ligados a... El llanismo, concretamente. Es de conocimiento público. Pero espérate la de decir. Para hablar claro. El llanismo. El llanismo, ninguna duda. O sea, el llanismo ahora está operando para sacar a Efraín Alegre de la presidencia del PLRA. No, diría que, bueno, el proceso terminó hace 15 días. Como lo dijo el senador electo Eduardo Nakayama, no nos apresuremos más de lo que
tendrían que ser estos procesos también postelectorales. Hay una reconversión, hay conversaciones insistentes, hay posiciones encontradas sobre la decisión que tiene que adoptar o tomar el presidente del partido. Algunos coinciden en que tiene que dar un paso al costado desde su calidad o rol de presidente, y es natural, después de tener oportunidad en 3 periodos como candidato a presidente de la República, es lógico que haya voces que pidan también y que como habló también Eduardo, de las responsabilidades, no, en su conjunto son de toda la oposición. No vamos a llevar toda la responsabilidad como liberales. Si bien somos el mayor partido de oposición, la responsabilidad, y eso merece, creo que un análisis profundo, cuáles fueron las razones por las cuales se dio este resultado en la era democrática, probablemente la mayor diferencia que ha obtenido el partido de gobierno. Así es que voy a volver en un rato contigo, Hugo, porque me estás dando me estás echando la carnada, pero quiero escuchar la posición de Beto Velar. ¿Alguien cercano a Horacio Cartes? Lógicamente corresponde al movimiento Horacio Cartes. Blas ya no estuvo hablando con Cartes para sacar a Efraín de la presidencia del PLRA. Nosotros, yo soy integrante del comando de Honor Colorado. Nosotros siempre planificamos la campaña en torno a nuestro candidato, a las virtudes de nuestro candidato. Y ese es uno de los errores enormes que ha tenido la campaña de la Concertación. Centrar su campaña en Cartes. Cartescéntrico el problema del PLRA. Espectacular. O sea, Cartes le impuso para que le lleve a Soles, que no le sumó nada, por ejemplo. Y otra cuestión, yo creo que el PLRA, yo no quiero entrar en su análisis interno, creo que ellos tendrían que evaluarlo, pero fijarse en que Cartes es darle un suprapoder que, desde mi punto de vista, no lo tiene. Ellos creo que tienen que hacer un análisis no epidérmico, mucho más profundo de las causas de la derrota. La conformación hoy del Congreso Nacional es realmente casi apocalíptico. Es la oportunidad que en el PLRA obtiene la menor cantidad de banca, es la menor cantidad de gobernaciones y también de diputados. O sea, y la diferencia es más 465.000 votos, lo dice él. Yo creo que uno de los errores es centrar toda la campaña en Cartes. O sea que una vez lo senador. Pero lógico, le dejaron libre a Santipeña. Todo el ataque, toda la artillería ataquen a Cartes, ¿verdad? Con los medios también que pro concertación, porque convengamos, como nunca antes, los medios grandes de este país centraron su campaña contra Cartes. Y no en contra del candidato, que por suerte elegimos al mejor candidato que podíamos tener, y está el resultado. Entonces yo creo que es mucho más profundo, o debiera de ser mucho más profundo. Yo no quiero entrar a analizar lo que ocurre en otra casa. A mí me gusta analizar lo que va a pasar en nuestra casa, porque primero, creo que el partido, su fortaleza fue la unidad, y yo destaco de manera así, subrayada, el aporte de Arnoldo Vince en nuestra campaña. Si ellos no pudieron conseguir eso, es también un problema que ha tenido el PLRA, convengamos. Nosotros nos jugamos con nuestra bandera, con nuestros símbolos. ¿Por qué no me fui, güey? Entonces, esas son las cuestiones que ellos tendrían que analizar de manera más profunda, ¿verdad? No solamente mirar que Cartes como si fuese el determinante de todo. Pero no están operando para sacarlo a Efraín del PLRA, ¿negás eso? No veo que... Porque nuestra prioridad es gobernar. Nuestra prioridad hoy es andar bien con estos señores que nos enfrentaron en las internas, con quienes queremos gobernar juntos y hacer un buen gobierno que nos permita proyectarnos 5 años. Porque nosotros no tenemos permiso para fracasar. ¿Estoy equivocado o no? Totalmente. Esa es nuestra prioridad. Lo que pasa en el otro partido es una cuestión que le compete a otro partido. Y somos respetuosos en eso. Dani, ¿qué pensás al respecto? Sí, yo quiero contestarte en 2 líneas distintas en cuanto a la posición. Primero, no me atrevo y hasta me parece desubicado que yo manifieste una posición con respecto a una realidad interna que hoy vive el PLRA. Eso por un lado. Y por el otro lado,
como mencionaste, el punto de análisis de esta consulta, manifestaciones de Efraín Alegre. Efraín Alegre siempre ha tenido manifestaciones irresponsables durante todo el proceso electoral, ¿verdad? Yo creo que el resultado que ha tenido justamente ha sido por esas permanentes manifestaciones que nunca orientaron hacia una lógica electoralista que permita capitalizar en la concertación la adhesión ciudadana, incluido lo último, que me parece hasta irresponsable, tremendamente irresponsable, tratar de engancharse como furgón de cola de la posición de Pachocú. Así mismo. Imagínense. Pero sobre el punto nomás, ¿te parece que Cartes le empujó para que se pliegue a Payo? Es un error de Alegre. Sí. No, es que nosotros le hayamos empujado. Por eso señalaba yo las manifestaciones permanentemente irresponsables del señor Alegre. Ahora sí, yo coincido con Edu y lo considero un senador que va a actuar como él mencionó y rescato yo eso de su posición. Va a asumir una posición de oposición responsable, no destructiva, sino constructiva, porque la nación paraguaya nos necesita a todos. Y yo creo que esta generación emergente que hoy estamos conquistando espacios dentro del Congreso Nacional, no podemos permitirnos en seguir cometiendo los mismos errores del pasado de actores políticos de todos los colores, porque no es una cuestión cromática, estos errores de todos los colores, y hoy tenemos que unirnos en un gran objetivo, que es justamente bajar esas grandes desigualdades que tiene nuestro país, ¿verdad? Y coincido también con el senador Ovelar, con Beto Ovelar, de que va a ser fundamental la unidad del partido y es fundamental la salud también del PLRA, claro, que exista equilibrio en el control del manejo del poder administrativo por parte de mi partido. ¿Qué decís al respecto? Y sobre el punto de la consulta, senador. Bueno, yo pienso, Elizabeth, que cualquiera que conoce básicamente nuestra historia política no puede dejar de apuntar que en el Paraguay las facciones siempre fueron más fuertes que los partidos. Siempre. Históricamente. Pero desde la época de Bernardino Caballero contra Egusquiza, los cívicos con los radicales, o sea, siempre hubo facciones por sobre los partidos, ¿verdad? Y eso en el periodo de la transición a la democracia siguió. Tuvimos el guasmocismo, el largañismo, el oviedismo, el efrainismo, el cartismo, el ardismo o añeteteo, o sea, eso es natural. Entonces, si nosotros decimos eso no existe, quiere decir que estamos negando nuestra historia política. Y obviamente un partido que está en función de gobierno va a buscar la colaboración de una facción contraria para tratar de gobernar. Eso es biológico, ¿verdad? En la época de los gobiernos liberales habían dos partidos colorados, uno era el participacionista, otro el abstencionista. Y en la época de Stroessner también había un partido liberal que colaboraba y otro que no. Entonces, eso de alguna manera se transparentó nomás ahora con la democracia. ¿Verdad? Que quedó en evidencia, quedó claro quién vota en tal o cual sentido. O sea que negar de que específicamente el llanismo, para no dar toda esa vuelta que se dio hace rato, ¿verdad? Es colaboracionista con el cartismo, pues es negar que, o sea, es no leer los diarios en los últimos 10 años, ¿verdad? O sea, eso es categórico. Ahora, tampoco ir al extremo de decir que, bueno, cada paso que se da está planificado por Cartes, porque eso puede entrar en una teoría de la conspiración que me parece a mí demasiado profundo y ya raya la estupidez, ¿verdad? Entonces, sí creo, obviamente, que Cartes tiene sus intereses hace mucho tiempo. Yo sí creo que Cartes ha hecho mucho daño a la democracia. Yo sí creo que Cartes ha destruido muchas instituciones, principalmente corrompiéndolas a través del dinero, que es su principal poder, el poder económico, ¿verdad? Y eso no lo digo yo, lo dice el gobierno de los Estados Unidos a través de grandes investigaciones que ha realizado, ¿verdad? Que ha pagado sobornos aquí, allá, etc. ¿Pero lo quiere sacar a Efraín? Yo creo que le conviene, le gusta la idea, no le va a desagradar. Ahora que esté trabajando con un plan, como dijo el senador Ovelar, así viendo, yo no creo que esté con eso, pero hay gente
que responde dentro del Partido Liberal. Pero ahora que ganaron de manera tan abrumadora, ¿en qué le podría seguir favoreciendo? Por eso te digo, no digo, Iván, de que esté operando. Yo no creo eso, ¿verdad? O sea, pero yo sí creo que... No le desagrada la idea. No le va a desagradar la idea. Claro, incluso que vaya preso, si es posible, o lo que fuese, ¿verdad? Destruirlo, pisotearlo. Por un revanchismo hasta personal, porque políticamente yo no veo que tenga... Y ojo, Iván, Elizabeth, y yo creo que la mesa sabe, yo nunca fui efraínista, tampoco llanista, pero nunca fui efraínista. Yo siempre he trabajado con mi movimiento interno y en las internas le apoyamos nosotros al doctor Martín Burr para la presidencia de la República. Y así como ellos de Añetete apoyaron a Santiago Peña para la candidatura, porque es lo que corresponde en democracia, nosotros al perder las internas le apoyamos a Efraín Alegre, porque para nosotros en la candidatura a la presidencia no hubo ninguna duda de que fue el vencedor de las elecciones. Más allá, y reitero, y me reafirmo, de que yo denuncié fraude electoral en nuestra interna para lo que fue Senado. Yo tengo todas las pruebas de la métrica de lo que se pudo votar, lo que no se pudo votar, pero nosotros, como dijimos en su momento, teníamos que dar un corte al tema. Dejamos a que el Tribunal Electoral Independiente del partido decida si es que eso continuaba o no. Nos rechazaron, entonces nosotros dijimos, bueno, acá comunicacionalmente esto es difícil de explicar, porque la gente confundía el partido con la concertación. Y iba a ser una cuestión sumamente... Una pérdida de tiempo también. Una pérdida de tiempo, pero sobre todo iba a ser muy perjudicial para la campaña comunicacional de la concertación. Entonces nosotros bebimos la cicuta, como se dice, y dijimos, bueno, acá vamos a concentrar nuestra campaña porque de lo contrario tampoco íbamos a llegar. ¿Y no creen que lo del sobre 4 también es una pérdida de... Yo creo que es una pérdida. Un tremendo atropello, Elizabeth, y pérdida de imagen institucional de la justicia. Eso para decirte, porque justamente lo que mencionó Dani, yo he dicho en todos los programas de televisión, de radio, yo no acompaño ese reclamo. Para mí el resultado fue muy claro, es indudable. Tenemos que dar vuelta a las páginas y a otras cosas mariposas. Hay que ser buen perdedor, hay que agarrar y analizar nuestros errores, trabajar sobre eso y mirar el 2028 como corresponde. Muchísimas gracias, pero no quiero despedirme de Hugo. Hugo. ¿Ella otra? No, vas a ser el presidente del PLRA. ¿Cómo y cuándo? Yo creo que está el escenario político partidario tendiendo a eso. Creo que el presidente del partido va a tomar en base a la serenidad y en base a la madurez, en base a también estas exigencias que hace el afiliado y el dirigente partidario de que tendría que tomarse un tiempo. ¿Por qué no? Pedir permiso. Está dentro, contemplado en el estatuto. O sea, no se va a contradecir con el tuit que envió de decir que no va a renunciar, pero va a pedir permiso entonces para no pisotear su palabra. Es así, es así. Esa es la salida probablemente que... ¿Cuándo se va a dar eso? Y en breve, en breve. ¿Cuánto significa eso? ¿3 semanas, este mes, no este mes? ¿Cuándo? Y no creo que transcurran muchas semanas, en menos de... En una decisión de directorio. Él está preparando su informe como corresponde, manejó administrativamente también los recursos. Una especie de corte administrativo ya. Y claro, se tiene que hacer un corte administrativo al asumir la nueva administración. Entonces ya preparamos, vicepresidente. ¿Eso lo conversó contigo? ¿Ya está decidido? Ya conversamos con el presidente del partido. Perfecto. Senador, ¿quieres que te haga una pequeña reflexión saliendo de mi condición de operador político del partido? Sí. Mi vaticinio como analista. A mi izquierda está el próximo presidente del PLRA. Lo presenté así. No te equivocas. Acordate lo que te digo. Por eso estoy hablando con el presidente. Voy a decirte más. Quiero decir claramente que con Eduardo vamos a tener un senador que nos permitirá nuevamente tener el señorío del Congreso. En esta sociedad del espectáculo, donde nos acostumbramos solamente a show mediático, el discurso, el debate, el que generó
el parlamento, que viene de parlare, de parlamentar, de debatir, de confrontar, donde el libro era la herramienta fundamental para nuestro discurso, yo creo que con figuras como Eduardo, y no tengo la menor duda también del aporte de Dani en la Cámara de Diputados. Hago alusión a mi Cámara porque los muchachos ya te dicen, vamos a tener show. No, creo que vamos a tener debates importantes, porque hay actores que también... Pende Forzadeta, senador, Pende Forzadeta, la figura de Nakayama, por ejemplo, le va a obligar, digo, a... Y claro, encima no le vamos a tener al mejor parlamentario de toda esta era democrática que fue Calais. Así es que los colorados tendremos que estar bien preparados para esas reflexiones, para esos debates que van a llegar a un nivel, ojalá, del nivel que la ciudadanía espera de nosotros. Y que se contagie a la Cámara de Diputados. Quizá estamos hablando con el líder de la bancada de la Cámara de Diputados. No, yo Elizabeth, no soy líder. Justamente había manifestado públicamente, yo dejo de lado cualquier pretensión este primer año. ¿Qué? Cualquier pretensión para mesa directiva, ocupar ningún espacio, yo quiero dedicarme a unir a la bancada de mi partido y que esa unidad represente un apoyo y una cooperación al presidente de la República, que no quiere decir tampoco un cheque en blanco, claro, pero sí acompañar todas las iniciativas desde el Poder Ejecutivo porque no hay tiempo que perder. Y para terminar, Elizabeth, quiero enviar muchas felicidades a las madres el día de mañana en nombre de una heroína, doña Estela González, que es mi mamá que me mira desde el cielo, enviarle un gran saludo a todas las madres de nuestro país. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecerles muchísimo. Siempre los domingos de noche es más difícil que uno quiera dejar el calor de su hogar, el poco tiempo que tienen para descansar. Entonces valoro muchísimo más que estén aquí presentes. El próximo presidente del PLRA, el próximo presidente del Congreso, probablemente, el próximo presidente o líder de bancada del siguiente año. De 2024. De 2024. Y por qué no, podría ser un gran presidente incluso más adelante de la República del Paraguay. Sí, es que un se da la alternancia. Un destacado senador en los próximos 5. Y los 4 destacados de esta semana aquí en el programa Destacados. Muchísimas gracias a los 4. Nosotros volvemos a un lugar destacado, a la Plaza de la Democracia con Fernanda. Fernanda, contámonos cómo está la cosa por ahí. Nuevamente el saludo para ustedes, compañeros. Fíjense, estamos en uno de los escenarios principales, podemos decir, de estas fiestas patrias en la Plaza de la Democracia. Así está el escenario ahora mismo, en donde hace unos minutitos nada más la gente estaba pero vibrando con los cambás. La gente de Cambacuá, que honra a San Baltasar, estaba generando pero unas ganas de bailar impresionantes. Nos vamos bajando, nos movemos porque tuvimos que subirnos. La cantidad de gente, ni les cuento. Mucha gente. Y les adelanto, en minutitos, aquí en la Plaza de la Democracia, sube también todo lo que tiene que ver con el Ballet Nacional. Y después, uno de los artistas principales es la de Roberto, que también van a estar presentes en este escenario en la Plaza de la Democracia. Hay otro escenario más también en la zona del Cabildo, en la zona de la Plaza de Armas, frente mismo al Cabildo Nacional. Así que esto es lo que se vive. Quiero que se fijen también en la cantidad de gente que está súper presta al escenario aquí en la Plaza de la Democracia, porque estuvo ya por aquí la gente de la banda de la Policía Nacional, había también, como les decía, la gente de Cambacuá, en fin, una agenda cultural pero impresionante aquí en zona de la Plaza de la Democracia específicamente. Quiero que se fijen, el juego de luces también luciéndose esta noche y toda esta cantidad de gente aguardando la subida de más artistas. Fíjense, acá por ejemplo, así está la gente. ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Cómo te llamas? Monse. Monse. ¿Y vos, vení? Benjamín. Benjamín. ¿Con quién viniste, Benja? Con mi mamá y con mi papá. ¿Y dónde está tu mami y tu papi? Allá. Allá están. Llámale. Vamos a salir en la tele. Ahí está. A ver, ahí están. Ahí se les perdió ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Ustedes vinieron con Benja? Sí. ¿Sí? Ella es mi hija. Sí. ¿Es tu hija? Sí. Qué bueno. ¿Desde qué hora están por acá? Y a la tardecita ya vinimos ya. A las 5 más o menos ya vinimos ya. ¿Ya estaban acá viendo algo en el... Estábamos allá enfrente del Cabildo
Y de ahí vinimos acá. Espectacular. ¿Y hasta qué hora se quedan? Y hasta que tenga sueño, sí, la criatura. ¿Qué tal? ¿Qué les parece este tipo de actividades acá? Súper bien. Hay que animar más, hacer más actividades, sí, porque le falta bastante. Y está muy bueno, es muy bello verle a mucha gente acá por ese disfrutando. Sí. Aldo. Gracias, Aldo. Bueno, ¿dónde los están los papás de Benjamín? Acá, ¿qué tal, señora? ¿Cómo está? Muy bien, bien. ¿Disfrutando? Sí, pasando bien, en familia. ¿Qué tal? ¿Qué le parece este tipo de actividades acá por el centro? Súper bien. Es bueno volver a juntarnos, poder vivir esto después de cada año, ¿verdad? Sí. Y sentirse seguro por sobre todo. Claro, no sé si... sí, hay mucha seguridad, sí. Mucho control, sí. ¿Qué estuvieron haciendo ya acá con los chicos? Estuvimos viendo a las paraguayas actuar allá enfrente del Cabildo. Pasamos muy bien, realmente. Sí. ¿Y un adelanto del Día de la Madre? Sí, así también. Sí, cantaron para las madres también, las paraguayas, así que muy lindo todo. Gracias. Adiós, que pasen bien. Gracias, Ben. De nada. Gracias. ¿Le querés mandar saludos a alguien? ¿Quién? ¿A quién? ¿A alguien que no esté acá? ¿Abuela? Abuela. ¿Cómo se llama tu abuela? Wiluca. Bueno, ahí decirle, saluda, abuela. Saluda, abuela. ¿Y vos a quién le querés mandar saludos? A mi prima. ¿Cómo se llama? Sofía. Sofía, decirle, saludos, Sofía. Saludos, Sofi. Muy bien, pero estos niños, fíjense, ahora estamos en vivo. ¿Quién se perdió? Sofía se perdió. Que se porte bien entonces, Sofi. Bueno, gracias, chicos, gracias. Bueno, fíjense. Hola. Hola. Bien, ¿y vos? ¿Cómo te llamas? Fabricio. ¿Qué hiciste ya, Fabri? ¿Qué hiciste ya por acá? Nada, y recorrí. ¿Recorriste? ¿Dónde te fuiste? En la Casa de la Independencia y eso. ¿Qué te gustó de ahí? Ahí no entramos. No. Afuera no me Sí. Bueno, gracias, Fabri. Chao. Ahí está. Bueno. Hola. ¿Cómo te llamas? Jimena. ¿Qué es lo que más te gustó de lo que viste? Comida. La comida. ¿Qué comiste? Pancho. ¿No nos invitaste? No. Algo típico tenía que ser. Ay, yo qué sé. Bueno, gracias. Chao, ahí están los chicos felices, emocionados. Ahora ya subió el Ballet Nacional al escenario con algunas danzas típicas. Van a tener 2 cuadros, estaban comentando. La primera de danzas típicas, después algunas danzas libres. Hay una cantidad impresionante, ya vieron ustedes, de familias, gente que viene a aprovechar que toda esta calle aquí frente a la Plaza de la Democracia, la calle Estrella, que después ya se convierte en 25 de mayo, Independencia Nacional, están pero así, llena de gente, apenas se puede estar, pero lo bueno es eso, que están todos alegres bailando en las calles. Qué lindo ver esto, Fernanda. Es un renacer realmente de la ciudad de Asunción, es verla nuevamente con vida, da gusto esto. Totalmente. A ver, me alejo un chiquito más por acá, compañeros, porque me es difícil ya escucharles, pero les digo, es impresionante la cantidad de gente, lo lindo que es de ver, por ejemplo, este tipo de imágenes, bailando así con los bebés, disfrutando por sobre todo. Decime, en cuanto a la comida, Fernanda, si me conseguís escuchar todavía, ¿qué tenemos de opciones para comer? A ver, tenemos desde lo básico, así el famoso lomito, el sándwich del lomito, hasta lo más clásico también. A ver, me voy a meter por acá a buscar comida. ¿Y los precios, Fernanda? Sí. Porque acá, vamos directo al salir de acá, Elizabeth. Directísimo. Sí, el asadito. De chancho. Fíjense cómo les tira a la gente acá. Sí. Yolanda ya está oliendo, dice el asadito. Sí, están pero con muchísima venta, me imagino. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? ¿A full? Sí, a full. ¿Cuánto están los asados? 6.000. 6. Ahí está. 6.000, choricito, carne, de todo un poco. No le quiero molestar mucho a la señora porque está un vapoina. Están acá cobrando, preparando. Allá veo más puestos. Acá, cerca de la Plaza de la Democracia, tenemos más que nada panchos, super panchos, comidas así. Más típicas había por el otro lado, me estaba diciendo acá el compañero Derlis, que ya estuvo recorriendo un poquito más. Pero hay variedad, opciones de todo. Hay tragos también, hay gente que ya está preparándose con los tragos para tomar un poquito. Está acá el Lomi Burger en Mot.
Bueno, de así todo. estábamos, se entrecortó un poquito ahí y volvimos. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? ¿Vos sos acá del... Sí. ¿En moto estás recorriendo? En moto. ¿Por Sí. dónde te fuiste? Y toda Asunción. Todo. Sí, toda Asunción. ¿Hoy? Y hoy todo el día en Asunción. Acá en el centro. Así mismo. ¿Qué tenés para ofrecerle a la gente? Yo tengo Super Pancho, agua y coca. Ahora mismo. Pero completito. Completito, así mismo. ¿Qué traes ganado más o menos? Así mismo, sí, así mismo. ¿Cuáles son los precios? Y ahora mismo estamos dando a 15.000 porque subió todos los precios. El Super Pancho. ¿Entendés? Pero les ayuda también este tipo de Eventos, sí, así mismo. ¿Qué tal hasta ahora la venta? Y bien, gracias a Dios. Sí. Éxito. Igualmente, gracias. Hasta luego. Gracias. Ahí está la gente también de la municipalidad, de la gente de cultura. Bueno, fíjense, de todo. Más hacia el Panteón nuevamente hay más comida, hay comidas tradicionales también. Hacia el Cabildo me dijeron que continúan algunos puestos. Hacia la zona de Plaza de Armas, por ejemplo. Hay una variedad. Hoy a la tarde estábamos viendo desde comida tradicional paraguaya hasta comida uruguaya, de China, Taiwán, en fin, de todo un poco. Es lo que estábamos viendo, hay una variedad para venir, pero eso sí, vengan con ropa cómoda, caminen, disfruten. ¿Y la seguridad qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás viendo eso? Por aquí, yo te digo y te soy sincera, Eli, se siente un ambiente seguro. De igual manera, por si acaso no descuidarse, pero hay una dotación interesante de efectivos policiales en las cuadras, en todas las zonas, para sentirse resguardado. Las calles ya a 2 cuadras más o menos antes de llegar a esta zona de Palma, está completamente cerrada. Hay efectivos de la Policía Nacional en ese punto, de la PMT también. Eso sí, estacionamiento no les aseguro, gente. Eso sí es más difícil porque está todo cerrado. Y realmente es bastante seguro el ambiente que se siente, por lo menos en las imágenes que estamos viendo. Lo que también hay que tener en cuenta es que tenemos que estacionar bastante lejitos, dejar nuestros vehículos e ir caminando, ¿verdad, Fernanda? Sí, es así. Es mejor venir con algún zapatito cómodo, champión, no muy abrigados tampoco, porque cuando uno empieza a caminar ya se siente más se siente el calorcito y además tenemos el calor de la gente. Acá hay gente que ya aprovechó para cenar, en fin. Creo que por acá hay más comida también. Acá hay varios puestos entre comidas, tragos, gente que viene, yo te cuento, Eli, hasta con los perritos, con los bebés chiquititos en carritos, en fin, de todo. Acá, por ejemplo, tenemos, a ver, churros. Si alguien quiere algo dulce, hay también opciones. A ver, me voy a meter acá entre la gente. Tipo Acá fiesta tenemos- patronal, parece. El que está humeando ahí es asadito. Nígnate. No. A ver, voy a ver. Acá tenemos de todo. Acá tenemos chorizo. Acá Parece San Juanino. El power. Buenas, ¿qué tal? Con mandioca Permiso. calentita, Eli. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos acá para ofrecerle? Acá hay chorizo misionero con un pan Felipe, con un condimento a base de hierbas naturales, un condimento uruguayo, espectacular. Ustedes son uruguayos, Somos uruguayos, ahí es el dueño de la empresa, mi amigo Dani. pero aprendieron a hacer el chorizo sanjuanino. Aprendimos a hacer el chorizo sanjuanino, que es uno de los mejores del planeta, realmente. ¿A cuánto están vendiendo? Ahora es un sándwich que tiene 3 rodajas de tomate. A propósito, que todo eso en un sándwich frita la señal en esa grande. imagen, Eli. Va a costar 25. Tentación total. Bueno, vamos a aprovechar para quedarnos con el olor y el sabor del chorizo sanjuanino. Llegó y yo me voy a ir hasta ahí. Sí. ¿Y vos también? Llévamela. No, vamos a irnos todos. Yo ya se anotó también, Raquel. ¿Estás anotada? A tu cargo. Aquí, chicos, ¿ustedes también? A tu cargo. Bueno, todos chorizo sanjuanino. Sí. ¿Nos subimos todos? Pero ni que no haya Jaime y pidan después gaseosa, ¿cómo es? 0. No, pero y cero. Y algo va a ayudar. Va a ser el Algo chorizo ayudar. sanjuanino, asadito de chancho, mandioca. Gaseosa 0. Y bueno, pues si sumás que tenga azúcar es peor, pues. Bueno. Es el preludio para nosotras mamás que mañana celebramos nuestro día.
Y quiero aprovechar a ese 1.700.000 y tantas mil madres paraguayas que mañana van a estar rodeadas de sus hijos, y especialmente ese 34% de mamás jefas de hogar. Muchísimas felicidades a las que todavía están aquí sobre la tierra y que nos brindan su amor todos los días, de alguna u otra manera. Y aquellas que por alguna razón ya nos están cuidando desde el cielo. Muchísimas felicidades. Que pasen un día especial donde sientan el cariño de sus hijos, pero que todos los días sean Día de la Madre. Porque una mamá piensa en sus hijos todos los días realmente. Muchas felicidades, señora. Que pasen bien mañana. Gracias. Muchas felicidades a todas las madres del Paraguay. Especialmente a todas las mamás del equipo. Muchísimas felicidades, y qué mejor que despedirnos deseándoles un lindo día con este grande de la música, Juan Gabriel y su amor eterno, la mamá.